distinguidos amigos que estamos en la línea. Hoy la Sociedad Bolivariana de Colombia, en cumplimiento de su función de definir el pensamiento y ejemplar desempeño vital de nuestro gran libertador Simón Bolívar, hacemos llegar a nuestros amigos e interesados partes importantes de nuestra historia a través del encuentro virtual por Zoom. Hoy tenemos una conferencia muy importante porque el tema es trascendente y además quien la va a dictar es nada menos que el expresidente de la Academia Colombiana de Historia, el doctor Eduardo Durán Gómez, que es un personaje sumamente importante, con unas características personales muy interesantes, porque es un hombre muy gentil, muy inteligente, muy dispuesto a conversar sobre los temas más importantes con una magnífica instrucción. Él es abogado de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Derecho Público y en Derecho de las Empresas, especialista en Gerencia de Recursos Energéticos y PIH de Filosofía y Educación. Es miembro de número de la Academia de Historia y de la Lengua. En la Academia de Historia ocupó la presidencia por 2 periodos. Miembro de la correspondiente de la Real Academia de Historia y de la Lengua en España. Miembro de la Sociedad Santanderista de Colombia y de las Academias de Historia de Argentina, Paraguay, Brasil y Ecuador. Director del diario Vanguardia de Santander, muy importante. Profesor universitario durante muchos periodos. Miembro de la Junta Directiva de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ocupa la Notaría 38 de Bogotá, desde donde cumple una admirable función. Y es miembro del Consejo General de la Unión Internacional de Notariado y Registro. De manera que el doctor Eduardo Durán Gómez nos hablará hoy de un tema importantísimo, que es el bicentenario de la Convención de Cúcuta y el nacimiento de la República de Colombia. Creo que ese tema de por sí llama profundamente la atención de los oyentes y naturalmente es muy ilustrativa y sumamente importante en estos momentos. De manera que invito al doctor Eduardo Durán para que les dicte esta magnífica conferencia. Bueno, doctor Miguel Santamaría, es usted muy amable con esa introducción que ha tenido a bien hacerme como lineamientos preliminares a esta conferencia sobre la conmemoración de los 200 años de la expedición de la Constitución de Cúcuta. Realmente me siento muy complacido de tratar este tema y antes de abordar el escenario de la conferencia, quisiera aprovechar la oportunidad para felicitar al doctor Pedro Carmona por su magnífica conferencia que dictó en la charla anterior en esta Sociedad Bolivariana de Colombia. Realmente nos dio muchas luces, nos aportó conocimientos invaluables sobre la vida del Libertador y yo creo que refleja, doctor Carmona,
todo ese acervo de conocimientos tan importantes que usted maneja. Y desde luego nos sentimos mucho más atraídos por su personalidad, que ha sido tan bienvenida para los colombianos, a quienes hoy lo sentimos como un coterráneo más. Me honra mucho sus palabras. Muchas gracias. Mucho gusto. Y para entrar en materia, debo decirles que realmente estamos frente a un escenario bastante importante en la historia, no solamente de Colombia, sino de los países vecinos, y desde luego en la historia de nuestro libertador Simón Bolívar. Después de las luchas heroicas del libertador, comenzaron a aparecer los acontecimientos gloriosos, los acontecimientos que colocaron al libertador en una estatura muy importante a nivel continental. El primero fue el Congreso de Angostura, en donde se reunieron por primera vez los representantes de las provincias venezolanas y de la provincia del Casanare, hasta ese momento la única provincia libre en el territorio de la Nueva Granada, y se fijaron los lineamientos de lo que iba a ser esa república que soñaba el libertador, y desde luego quienes nos acompañaban en esa empresa de la independencia. Después de esta conmemoración del bicentenario del Congreso de Angostura, vino al año siguiente, el 7 de agosto, la conmemoración de los 200 años de la batalla de Boyacá, en donde se conmemoró esa fecha cumbre en la cual se consolidó la libertad de la Nueva Granada, que no fue el escenario de la total libertad, porque realmente seguían existiendo muchos territorios de este extenso país en poder de la corona española. Por lo tanto, su importancia revistió una especial significación en la medida en que fue el preámbulo para asumir el control de la capital del virreinato, para asumir el control de Santa Fe de Bogotá, y desde ahí poder proyectar esa campaña emancipadora al resto de los territorios, no solamente de la Nueva Granada, sino también de Venezuela y de Ecuador. Y posteriormente, desde luego, Perú y Bolivia. Entonces, una vez consolidado ese escenario de la independencia de la Nueva Granada, pues venía el paso siguiente, que era el de estructurar la república, el de darle un ordenamiento jurídico de tal manera que fuera posible hablar del nacimiento de la república desde el punto de vista jurídico y poder proyectar ese ente a nivel internacional como un nuevo país con un gobierno autónomo e independiente o libre del yugo de la corona española. Entonces se proyectó el escenario de la Convención de Cúcuta, que fue proyectado desde el mismo Congreso de Angostura, y se fijó para el año de 1821. Se reunirían en esta ciudad los representantes de las provincias de la Nueva Granada y de Venezuela. La idea pues era también que estuviera integrado Ecuador, pero Ecuador hasta ese momento no era considerado un territorio libre. Si bien es cierto que la provincia de Guayaquil ya había proclamado su libertad, Quito seguía siendo dominado por los realistas, y esa precisamente era una de las empresas a seguir, la de la liberación del territorio ecuatoriano, o en este caso de la provincia de Quito. Entonces estábamos frente a un escenario que conformaban tres territorios. El territorio de Venezuela,
que comprendía lo que se denominaba la Capitanía de Venezuela, y la Audiencia de Quito. Ambas fracciones bajo la órbita del Virreinato de la Nueva Granada, con una mayor categoría Venezuela que Quito. Y desde este escenario, pues debía estructurarse lo que iba a ser la nueva república. No era fácil convocar una convención de esta magnitud que congregara representantes de un territorio tan extenso como el que comprendía. En esas circunstancias de hace 200 años, trasladar los representantes de las provincias hasta Cúcuta no era fácil. Se habló de congregar a 95 representantes y solamente llegaron 56, porque algunos encontraron dificultades en el camino, otros no pudieron trasladarse, y se vio la circunstancia de que el mismo vicepresidente provisional que se había designado falleció antes de proclamarse, antes de abrirse las deliberaciones de la convención. Entonces, en este escenario empezó a surgir el debate sobre la estructuración de ese nuevo ordenamiento jurídico que le diera nacimiento a la República. El Libertador, desde luego, se presentó muy fortalecido, con una enorme popularidad, acabando de salir victorioso de la batalla de Boyacá y haber consolidado todo ese proceso inicial de la Nueva Granada, y también expectante frente a lo que debía ser la liberación de las futuras provincias venezolanas que todavía se encontraban en poder de la monarquía española. El primer escenario en que se encontró esta convención fue en el de si se debía adoptar un esquema de gobierno federal o un esquema centralista. Este es un debate que ha existido siempre. Nuestros países siempre han vacilado entre la autonomía de las regiones o el centralismo de la capital, entre la independencia para administrar ciertas prerrogativas del poder o la centralización del poder en cabeza de un mandatario. Entonces nos encontramos frente a este tipo de debates sobre qué era lo más conveniente, y empezaron a esgrimirse los beneficios y las propuestas en contra de una y otra posición. Realmente el tipo de unión centralizada pegó más, llamaba mucho más la atención. En estos momentos, cuando se trataba de organizar la República, era necesario que existiera un gobierno mucho más consolidado, que existieran unas prerrogativas mucho más fáciles de manejar en cabeza de un gobierno centralista, y de esta manera se pudiera desplegar una acción dentro del territorio y dentro de la nueva república con mucha mayor facilidad y con mucha mayor determinación. También, pues, digamos, el liderazgo del Libertador Simón Bolívar era tan importante que también convocaba a esa unión en torno a la persona del Libertador. Desde otro punto de vista, pues se analizaba el tema de la federación y se estimaba que una federación era muy difícil de manejar precisamente por la topografía de los terrenos que abarcaban este territorio, rodeado, atravesado por cordilleras abruptas, con distancias
muy prolongadas, en donde era muy difícil poder, en un momento dado, en primer lugar, encontrar gente que pudiera conformar los poderes regionales, gente con la suficiente capacidad, con la suficiente experiencia e idoneidad, y entonces esto iba a tener unos desequilibrios en el ejercicio del poder en las regiones. Igualmente se iba a generar confusión en cuanto a digamos, el ejercicio de las atribuciones mismas de poder en las regiones, porque pues no iba a ser fácil establecer los límites del poder de una región y los límites del poder en cabeza del gobierno central. Entonces fue, digamos que más o menos fácil el tema de definir el modelo de gobierno centralista sobre el federalista. Finalmente, cuando se hizo la votación, hubo 41 votos en favor del centralismo y solo 10 votos en favor del federalismo. Había que definir la estructura de poder, y desde luego la estructura de poder se definió alrededor de un régimen presidencialista que se complementaba con el ejercicio o con el establecimiento de una vicepresidencia que apoyara las labores del Ejecutivo. Esta presidencia, desde luego, no tenía ninguna discusión. Fue encomendada en la persona del libertador Simón Bolívar, a pesar de que hubo, creo que 7 votos en contra de esa determinación. Pero fue una mayoría abrumadora. El libertador se consolidó aquí como el presidente de esta nueva nación, de esta nueva república. Y para la vicepresidencia sí hubo bastante debate, porque se presentaron 7 candidatos. Finalmente, los candidatos más opcionados fueron Santander y don Antonio Nariño. Se había establecido o se había analizado el esquema de que como el libertador era oriundo de Venezuela, la vicepresidencia debía corresponder a una persona oriunda de la Nueva Granada. Y en tal sentido, pues estos fueron los 2 candidatos que tuvieron mayor fuerza. Igualmente, el libertador quería un aliado muy importante de él para su proyecto de gobierno, por cuanto el libertador desde el comienzo manifestó su deseo irrenunciable de querer continuar en el combate, de querer estar al frente de los ejércitos, de ser el jefe de la campaña libertadora para para liberar el resto de los territorios que todavía se encontraban en cabeza gobernados o en dominio de la corona española. Y por lo tanto, pues fue tomando fuerza el nombre del general Santander como vicepresidente. Don Antonio Nariño peleó esa opción hasta último momento. Él quería hacerlo, pero él era una personalidad un poco autoritaria. Le faltó cierto manejo con los convencionistas y los convencionistas resultaron, a pesar de que don Antonio Nariño exhibía una experiencia mucho mayor que el general Santander, los convencionistas se inclinaron más por la simpatía del general Santander y resolvieron elegirlo a él como vicepresidente. Bolívar quedó muy complacido con esta determinación, por cuanto él necesitaba una persona de confianza para encomendarle el ejercicio del poder a ese vicepresidente, por cuanto él no iba a poder estar al tanto del desarrollo de las acciones de gobierno, porque iba a estar en el campo de batalla. Esto pues fue el elemento fundamental. Entonces Bolívar se posesiona como presidente de esta nueva república y pronunció un discurso con unos lineamientos muy bien concebidos, con unos lineamientos que efectivamente obedecen a una mente superior,
a una persona de las más altas calidades, no solamente como militar, sino también como intelectual. Y quiero detenerme para destacar algunos de los elementos importantes de este discurso del Libertador Simón Bolívar. En primer lugar, el Libertador habló de la sumisión a la patria. Es decir, él se presentaba como un patriota, como un ciudadano sumiso a lo que era este nuevo organismo que a través de este proceso se constituía y aceptaba asumir esa sumisión a esa estructura que se diseñaba y se aprobaba a partir del Congreso Constituyente de la Villa de Rosario de Colombia. En segundo lugar, expresó su respeto por la voluntad soberana, en el sentido en que dejó claro que él no quería ser un dictador, sino quería ser un gobernante sujeto a lo que dijera esa soberanía, esa soberanía popular o esa representación que allí comparecía para poder llevar la representación de los pueblos que allí comparecían. En segundo lugar, en su discurso prometió defender con los bienes, con la sangre y con el honor. Utilizó esas palabras. Defender con los bienes, con la sangre y con el honor la Constitución que se iba a aprobar en la Villa de Rosario de Colombia. O sea, con toda claridad expresó de que ese proceso constituyente se iba a respetar y que él iba a ser el primer servidor de ese proceso. Otro de los aspectos fundamentales de su discurso habla de los derechos de los ciudadanos ligados por la libertad, por el bien y por la gloria. El Libertador dejó claramente establecido en su discurso en que todos los habitantes del territorio iban a ser ciudadanos ligados por la libertad. Es decir, quedaba en claro de que el proceso de subyugación de la corona española desaparecía automáticamente con la expedición de esta Constitución. También se refería al Libertador en que después de la independencia los sacrificios serán por la Constitución. Es decir, no solamente expresaba el respeto a la decisión que se iba a tomar de adoptar un nuevo estatuto, de adoptar un estatuto constitucional que guiaría la República, sino que todos sus esfuerzos posteriores iban a estar encaminados para que esa Constitución, ese ordenamiento fundamental, se respetara en todos los escenarios. También se refirió el Libertador a otro aspecto muy importante cuando dice que solo la paz nos puede faltar para la dicha, el respeto y la gloria. Es decir, el Libertador se refería a ese nuevo escenario en donde debía empezar a desaparecer el conflicto, a desaparecer la pugna, a desaparecer las confrontaciones para dar cabida a un nuevo escenario de paz, de dicha, de reposo, y esos escenarios nos iban a llevar a todos a la gloria. Otro aspecto fundamental también de su discurso es cuando el Libertador dice que esta espada, la espada que él exhibía como guerrero, no debe servir de nada el día de la paz. Una bellísima frase del Libertador, porque su gran anhelo era poder consolidar una república
en paz, una república en armonía, una república que no estuviera pendiente del conflicto, sino estuviera pendiente del desarrollo de todos sus objetivos fundamentales y desde luego del bienestar de sus miembros. Y también se refería al Libertador en su discurso a otro aspecto muy importante. No puede haber república donde el pueblo no esté seguro del ejercicio de sus propias facultades. Una frase de un enorme contenido, de un contenido absolutamente extraordinario y fundamental, porque a través de esta expresión el Libertador decía claramente que el pueblo era el que mandaba, el pueblo era el que decidía el ejercicio de las facultades del gobierno. Y también decía el Libertador otra frase muy importante y de gran alcance: yo quiero ser ciudadano para ser libre y para que todos lo sean. Y agregaba: prefiero el título de ciudadano al de libertador. Estos son algunos de los aspectos fundamentales del discurso del Libertador Simón Bolívar, en donde ustedes pueden observar el enorme contenido de su expresión, el enorme contenido de sus aspiraciones y el enorme compromiso que él mismo estaba exhibiendo y con el cual se presentaba ante los representantes de todos los pueblos, de todas las provincias allí congregadas. Una vez definidos estos aspectos, entraron a definirse otros. Dentro del esquema de gobierno, aquí había que definir también un parlamento que la convención decidió que fuera de 2 cámaras, una cámara baja y una cámara alta, una cámara de representantes y un senado de la República. El senado sería elegido por las provincias y las cámaras sería elegida por los cantones, o sea, tendría una representación popular más notoria. Igualmente el tema de justicia, en donde se definió que debía establecerse una alta corte y que en primer lugar esa corte debía ser designada por esa convención, así como los parlamentarios de ese primer congreso, de tal manera que quedaran representadas todas las provincias. Y dentro de los aspectos interesantes que se definieron en la Constitución, por ejemplo, respecto al tema de los indígenas, en donde la Convención estableció que a todos los habitantes del territorio se les expediría el título de ciudadanos, es decir, todos iguales ante la ley. Otro aspecto interesante fue el de la esclavitud, porque en esa época la esclavitud existía por el mundo entero y no era fácil definir una abolición total de la esclavitud, pero sí estableció una gradualidad y sí estableció la libertad de vientres, una denominación que de allí surgió para establecer que todos los hijos de las madres esclavas nacerían libres. Respecto a la mujer, curiosamente no tocó el tema la nueva Constitución. Las mujeres prácticamente no quedaron incluidas. Era un tema también que a nivel del mundo entero se manejaba con mucho cuidado y desde luego pues era difícil que en esos momentos Colombia o esa nueva república que naciera pudiera llevar la delantera en cuanto a establecer ciertas prerrogativas o ciertos elementos de igualdad de género. Por lo tanto, el tema de la mujer no se menciona.
También es importante hablar de la importancia que significaba la aprobación de este estatuto fundamental, porque iba a significar que una vez aprobada la Constitución, ese nuevo escenario republicano podía presentarse ante el mundo para que fuera reconocido. Es decir, que este territorio fuera reconocido como nación desde el punto de vista en que se había ya constituido como república y que tenía un ordenamiento fundamental, un ordenamiento constitucional que lo regía. Por lo tanto, este era un elemento bastante importante que debía tenerse en cuenta sobre la urgencia de la aprobación de este estatuto fundamental. Igualmente, también trató otros temas fundamentales de la Constitución, como el de los tributos, en donde entró a eliminar la alcabala, los resguardos y el tributo a los indígenas, y también el tema de la Iglesia, que fue tratado muy por encima, por cuanto la Iglesia seguía siendo un factor muy importante en el escenario social, en el poder político y en el poder económico de la región. Por lo tanto, el tema fue tratado muy someramente, y fuera de eso también el obispo un obispo venezolano, el obispo, tal vez el doctor Carmona me ayuda, ¿cuál fue el obispo que fue designado vicepresidente de la convención? El obispo de Mérida. El obispo de Mérida. Entonces, sobre la Iglesia no hubo aspectos fundamentales. La educación siguió en manos de la Iglesia. Apenas se habló de acabar con los monasterios que tuvieran menos de 8 habitantes o de 8 alumnos matriculados para la carrera del sacerdocio, y que esos bienes pasarían a la nación, pero esos bienes serían invertidos en el proyecto educativo que manejaba la Iglesia. Tal vez lo importante que se adoptó en la convención respecto al tema de la Iglesia fue la abolición de la Inquisición, que sí quedó expresamente definido en que no se daría cabida en adelante a ese mecanismo dentro de los territorios que allí comparecían para constituir esta nueva constitución. Este proceso de Cúcuta revistió la mayor importancia, y ahí sin duda salió constituida la República, y ahí sin duda se sentaron las bases fundamentales para estructurar el manejo del territorio y desde luego para el diseño de su gobierno. El Libertador fue el gran diseñador de todo este proceso, el gran artífice, el gran inspirador, y a él, pues desde luego, le ayudaron muchos elementos importantes, tanto de la Nueva Granada como de Venezuela. Y por último, pues, el nombre de ese nuevo territorio, que se adoptó el nombre de Colombia, que era un nombre que se venía ventilando desde hacía mucho tiempo atrás, que lo había puesto a circular o a ambientar Miranda. Miranda era un gran admirador de Colón, y como gran admirador de Colón siempre pensó en que el Estado que surgiera después de la independencia recibiera un nombre en homenaje a él precisamente. Y por eso se acordó el nombre de Colombia. Muchos historiadores llaman a este proceso como la Gran Colombia, y realmente la Gran Colombia nunca existió. Eso fue una denominación que le dieron historiadores a través de sus escritos, pero formalmente nunca fue establecido el nombre de la Gran Colombia. Simplemente Colombia. Los territorios que abarcaba inicialmente era el de la Nueva Granada
y el de Venezuela, y tan pronto como se estableciera la liberación del Ecuador, pues sería también anexado, dejaría la puerta para que el Ecuador, como efectivamente ocurrió, se anexara a esta nueva república. De allí, pues vamos a conmemorar ya 200 años después de este proceso, y va a ser un escenario muy importante por cuanto va a ser la oportunidad no solamente de producir un examen minucioso del alcance de todas estas medidas que se adoptaron en este primer intento de proceso constitucional, sino que se puede hacer un análisis también alrededor de lo que ha sido todo ese desarrollo durante estos 200 años, tanto para Colombia como para Venezuela como para Ecuador. Y se pueda deducir de pronto un escenario complementario para poder ajustar nuestras constituciones a los nuevos procesos. Nosotros tuvimos un último proceso constitucional en 1991, pero desde luego que la Constitución está abierta a que se puedan producir enmiendas en cualquier momento a través de los procesos constitucionalmente también. En estas circunstancias se puedan producir procesos de renovación, procesos de fortalecimiento, de robustecimiento de nuestra institucionalidad, sobre todo en Venezuela, en donde se requiere con tanto apremio que esto pueda ocurrir y suceder. Pues hasta aquí, doctor Miguel Santamaría, esta conferencia, que quisiera que fuera más bien una charla, porque realmente el debate es un elemento muy importante para poder enriquecer todos estos temas y poder deducir escenarios futuros en torno a los aspectos fundamentales que nos convocan. Muchas gracias, doctor Miguel Santamaría, por haberme invitado a su conferencia virtual. Mi querido doctor Durán, le quiero agradecer muy sinceramente una conferencia tan importante, una conferencia tan llena de unos datos trascendentes para los colombianos que muchas veces no los han oído. En realidad, esta Convención de Cúcuta, como usted muy bien lo dice, tiene unos temas verdaderamente sensacionales para el progreso y para la visión de un nuevo país con todas las condiciones para ser una gran democracia. Es decir, no solamente la abolición de la esclavitud, como los bienes de la iglesia, como las condiciones mismas de los ciudadanos, y sobre todo la consagración del sufragio universal. Todo esto en el pensamiento del Libertador era fundamental. Y yo creo que en ese documento precisamente de la Constitución de Cúcuta realmente es un sólido principio de lo que han sido y serán las democracias americanas. Es un pensamiento del Libertador verdaderamente engrandecido, no solamente por las circunstancias, sino también por su proyección en el tiempo. Le agradezco, doctor Eduardo Durán, muchísimo su intervención. Nos ha gustado profundamente y esperamos que los oyentes nos den algunos conceptos y naturalmente esto hará parte de esa compilación que estamos haciendo. Esta ya es la 13ª conferencia que va a ir en un libro y en un video que estamos preparando como un instructivo muy especial para las juventudes y para la gente del común de todos nuestros países. Quiero preguntarle a los amigos a ver quién tiene algún comentario interesante. Señor presidente, Luis Horacio López. Horacio, con mucho gusto. Muy amable, quiero felicitar al señor académico Eduardo Durán por esa capacidad de síntesis que lo caracteriza,
ha hecho un recorrido después de 150 sesiones que tuvo el Congreso Constituyente y Legislativo de Cúcuta, hacer una admirable síntesis. Quiero, doctor Durán, felicitarlo por su intervención y comentarle que precisamente la Academia Colombiana de Historia está preparando precisamente un concurso, un premio nacional alrededor del bicentenario del Congreso Constituyente y Legislativo de Villa del Rosario de Cúcuta, 1821-2021. Gracias, señor presidente. No, con mucho gusto. ¿Qué más? Bueno, quisiera también decir una palabra al presidente Miguel Santamaría para felicitar al doctor Eduardo Durango por su magnífica intervención, porque ha hecho, como se dijo, una síntesis extraordinaria de un documento tan valioso y poco conocido, que yo creo que nos debe motivar precisamente a raíz del bicentenario de la Constitución de Cúcuta, de darlo a conocer y analizarlo más profundamente. Me ha impresionado, lo había desde luego tenido oportunidad de leer en algunos aspectos, pero el doctor Eduardo Durango ha complementado algunos rasgos que son de mucha importancia, de mucha profundidad, y que nos debe mover, como decía, a conocerlo y a divulgarlo mucho más extensamente en lo que fueron sus grandes principios y sus ideas fuerza, que fueron verdaderamente maravillosas. Gracias. Mi general Pulido. Muchas gracias. Doctor Eduardo Durán, muchas gracias por esa magnífica conferencia que tiene como característica una claridad absoluta. Nos dejó ver cómo nace una república, que todavía perduran esos principios con que fue fundada. Y segundo, deja ver el pensamiento de Simón Bolívar, su visión, la estructura que él tenía de lo que debe ser una nación, una república, la libertad y un futuro que en este momento pues ya como una república ya estructurada con todos sus más y sus menos naturalmente, pero al fin y al cabo una democracia. Así es de que me parece que ese recuento muy bien resumido y muy claro nos ayuda mucho, y como lo decía el doctor Carmona, vale la pena introducirnos un poco más y conocer más con detalle todas esas 50 sesiones que se realizaron allí. Muchas gracias nuevamente. Mentiras, Mario. Sí, señor. Bueno, hemos tenido la suerte de oír una conferencia muy importante, significativa, y aun cuando no lo haya tenido como un objetivo, fue una complementación en varios aspectos a la conferencia estupenda del doctor Carmona Estanga. Nos puso de presente lo que venía clarísimamente expuesto con relación al liderazgo del Libertador. El liderazgo es la esencia de lo que es la estrategia. Es indudable. La estrategia tiene necesariamente que ver con asuntos con relación al gobierno, con relación a los grandes detalles y a los grandes desarrollos que tienen en mente los que construyen los países. Esto es claridad, es un complemento significativo, acertado y oportuno para toda esta serie de conferencias que han venido siendo lideradas por el doctor Miguel Santamaría. Lo de hoy del doctor Eduardo Durán es clarísimo y es, como decía yo antes,
una complementación de aspectos que han venido tratándose y que hacen parte, desarrolla la sociedad bolivariana de Colombia. De manera que mis felicitaciones, es motivo de satisfacción, pienso, para todos nosotros el haber oído esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿algún otro quiere hacer algún comentario? A ver, ¿cómo no? Don Oscar Monroy. Doctor Miguel Santamaría, hacía rato no lo saludaba, permítame saludarlo. Y al doctor Eduardo, como mi expresidente, una cordial felicitación por esta disertación tan bonita y tan llena de perspectivas para una república que hoy vive mejor que antes. Hay que mirar la perspectiva de nuestro país con ojos optimistas. Y quiero, doctor Eduardo, como el tema es de Santander, el 15 de febrero de ese 1819 en Angostura, Santander tiene 26 años. El Libertador hace una disertación y reconoce que la Constitución Federal de Venezuela entre 1810 y 1812 no funciona, pero 1812 es otra fecha con la Constitución de Cádiz. El rey reconoce estas provincias porque ya algunas habían pegado el grito de independencia. Aquí las colonias no reconocieron esa Constitución de Cádiz. Y en ese Congreso de Angostura, el Libertador plantea que aquí se debe tener o una monarquía, o un sistema federal, o un sistema centralista. La parte federal ha sido descartada y la monarquía, de hecho, no funciona. Entonces el sistema es centralista para que plasme las aspiraciones del pueblo. Y él dice y admira la constitución de unos Estados Unidos ya consolidada con Jefferson. Y también admira el proceso en Inglaterra democrático con las cámaras de los lores y los comunes. Y también el proceso de Haití aquí en la América. Entonces, hay cosas que en ese Congreso de Angostura comienzan a darse muy para lo que quería hacerse de una constitución. Al seguir ese proceso de la constitución, menciona el Libertador que hay que luchar contra la ignorancia, la tiranía y el vicio. Y esto es una de las cosas más importantes que va a quedar plasmada en esa constitución nuestra de 1821. Yo soy de Cúcuta. Y para mí esta fecha del 6 de octubre de 1821 es una fecha históricamente importantísima porque allá dice la Dirección de Turismo, aquí nació la República. Entonces, el general Santander se viene preparando y ocurre en ese 1819 otras cosas importantes como la decisión de atacar por sugerencia de Santander por el páramo de Pisba, región libre en ese momento, al ejército español, y se logra con la batalla del Pantano de Vargas, con un antecedente, la batalla de Charalá, en que Antonia Santos con las milicias detienen un grueso del ejército español que venía de Venezuela. Si no es por ello, la batalla del Pantano de Vargas, quién sabe qué hubiera sido. Y a raíz de eso la premió la corona española. Sin fórmula de juicio la fusiló. Y eso enardeció mucho al sistema. De manera pues de que se da la batalla de Boyacá y esto se ha venido contemplando muy, muy patrióticamente y tenemos el gesto de Pedro Pascasio que dice que el oro no sirve, la libertad es lo que vale. Y Barreiro es fusilado. Hay la entrada a Santa Fe, pero hay tres fechas en la vida del general Santander supremamente importantes. El 2 de abril de 1792 nace. El 6 de mayo fallece. Y el 11 de septiembre de 1819 el Libertador le dice
tú eres el vicepresidente de Colombia, a la edad ya de 27 años. Un hombre joven, un hombre preparado, un hombre idóneo, un hombre libre. Y el general Santander, a partir de ese 11 de septiembre, comienza a organizar. Y organizar significa un gobierno. Y ese gobierno tenía problemas financieros, tenía problemas políticos, etcétera. Comienza a intuir la importancia de la educación, comienza a crear los colegios santanderinos, en 1822 el de Boyacá. Pero en 1821 la Constitución contempla en un párrafo muy chiquito, artículo número 19, que la educación tiene que darle el Estado. Y esto es una de las cosas más importantes. Pero se me olvidó mencionar una cosa que también vale la pena. En 1820 el Libertador, el mes de noviembre, se reúne con Pablo Murillo en Santa Ana, en el estado de Trujillo. Doctor Pedro Carmona, estado de Trujillo, al sur del lago. Y aquí llega Bolívar con la historia que ya conocemos, con una guerrera azul raída, un jamelgo, un mulo, y se ríen de él. Pero a las 6 de la mañana, cuando Murillo se va, ha cambiado por completo su concepto, porque hasta bailaron en una mesa y se despidieron como viejos amigos. Murillo tenía el pretexto de que iba a Madrid a casarse y se fue y dejó en manos de otros españoles esto, pero dejó un tratado de paz muy importante en aquel mes de noviembre de 1820, y llega 1821 el mes de enero y Rafael Urdaneta se enfrenta a los realistas en Maracaibo y el tratado de paz que había dejado el Libertador se va al suelo. Pero viene la batalla de Carabobo y ahí se consolidan las cosas, y luego el 6 de octubre de 1821 la Constitución de Cúcuta plasma que esta capitanía de Venezuela, la Nueva Granada, incluyendo Panamá y Ecuador, forman una cosa que se llama la Gran Colombia. Pero el Libertador todavía le hacía falta algo, le hacía falta más al sur hacer otra campaña, que será motivo de otro tema, lo de la reunión con el otro Libertador, San Martín. Doctor Eduardo, gracias. Hay que continuar charlando porque la perspectiva de Colombia es grande y ya hemos alcanzado varias cosas, y yo digo que tengo un sueño. Mi primer sueño es el túnel de la línea. Mi segundo sueño ya también está funcionando, que es el Tratado de Alianza Pacífico, pero falta mi tercer sueño, que es el canal interoceánico del Chocó, cosa que debemos comenzar a mirar porque hace más de 500 años y el mismo Libertador y el mismo Santander en el canal de San Pablo trataron de ir hasta allá para ver eso, porque las reuniones internacionales del Océano Atlántico y el Pacífico bien valen la pena para nuestra República de 200 años. Muchas gracias, doctor Eduardo, y muchas gracias, doctor Miguel Santamaría, por haberme permitido expresar algunas opiniones. Muchas gracias, don Oscar. Muy amable por su intervención. Bueno, yo creo que ya llegamos al punto del cierre. Les agradezco a todos su presencia en esta sesión 13ª de nuestras conferencias de la Sociedad Bolivariana de Colombia. El próximo 3 de septiembre, dentro de 8 días, tendremos aquí al doctor Nelson Pardo, que es el secretario, el secretario ejecutivo del Foro Atenas, muy importante organización, y quien nos traerá una conferencia muy importante también, como todas las que hemos tenido. Muchas gracias, y les ruego a todos que se sirvan enviarnos sus mails para poderlos invitar a las conferencias.
En este momento tenemos como unos 68 personas en las conferencias y hemos tenido hasta 100 en algunas oportunidades y aspiramos a que tengamos más de 100 en las que nos vienen hasta el fin del año. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.